retrasado respecto al tren azul. ¿Por qué? ¿América? Porque, bueno, se llegó antes, bueno, chocó antes con el tren azul antes que con el tren verde. Y supongo Sí. y supongo que por Bueno, eso. más o menos. Realmente lo que pasa es que el tren verde entra acá, ¿sí? Va, viene, va de A a C, luego de B a, perdón, de A a B, luego de B a C y luego sale. Entonces, tarda algún tiempo en ir de A a B y luego de B a C. Y entonces por eso se retrasa. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué se genera, qué vamos a generar acá cuando observamos desde acá? ¿Qué vamos a observar? Aquí estamos observando. ¿Qué vamos a observar en esta dirección? Así como está la figura. ¿Qué haríamos para saber qué vamos a observar en esta dirección? Daniel Tecpoyot. Sí, perdón, profe, me distraje tantito y no lo escuché. ¿Perdón? Me distraje y lo último que escuché fue lo que le preguntó a mi compañero. Ayer me estuvieron platicando, ayer fui a comer con unos sobrinos míos jóvenes y me decían que lo que pasa es que ellos de repente dejan encendida la computadora y se van a dar la vuelta por otro lado sin atender la clase. Muy bien, espero que no haya pasado contigo, América. Muy bien, ¿qué vamos a observar en el ejemplo, así como está planteado? ¿Qué vamos a observar? Así como está la figurita. ¿Bien? Amaro Cadena. Sí, Amaro profe. Cadena, Liliana, dime, ¿qué vamos a observar? A una diferencia, como que no llegan al mismo tiempo. Así como está. Bueno, a ver, voy a ponerlo acá abajo. Voy a poner los dos trenes acá abajo. ¿Sí? El tren azul está aquí así. ¿Sí? Y abajo aparece el tren verde. ¿Sí? ¿Cómo está el tren verde? Está... ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, por supuesto, acá tendríamos un tren, un tren más largo. ¿Sí? Y aquí tendríamos un tren más largo también. Mire, ¿qué vamos a observar? ¿Qué da por resultado? Observando los rayos de luz que provienen uno proviene de A y otro proviene de C. ¿Qué vamos a observar? Bueno, para saber qué vamos a observar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el campo azul, el campo eléctrico verde, ¿y qué tenemos que hacer con ellos dos para saber qué vamos a observar? Muy bien, Aquawit, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarlos. Primero sumarlos, los tenemos que sumar. Muy bien, ¿ya? Muy bien, y de aquí vemos qué diablos empieza a pasar. Aquí, ¿qué tenemos? Pues sumémoslos en donde se superponen, ¿sí? ¿Cuánto daría esto? Tendríamos, fíjense, tendríamos un positivo con un negativo. Aquí un negativo con un positivo, ¿sí? Un positivo con un negativo. ¿Qué me da como resultado? ¿Cuánto da la amplitud en esta zona en donde se superponen? Da cero. ¿Perdón? Da Da cero. cero. En este ejemplo da cero. Muy bien. Bueno, no sé si está claro. ¿Qué es lo que diríamos? Diríamos acá en esta zona se va a ver negro. Perdón. Aquí veríamos negro.
cuando nos asomamos a ver. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si voy a ponerlo de esta forma? Voy a hacer una pequeña trampa acá para que quede intuitivamente claro, eso espero. Ahora voy a poner un vidrio, digamos, más delgadito, un poquito más delgado. Uy, ¿qué hice? Qué baboso soy. Ya, bueno, la ventaja que me dejó libre. Espero que hayan copiado. A ver, tenemos acá, en este punto, observaríamos desde acá. Fíjense, llega una onda, dijimos, azul. Y acá a un ladito sale una onda verde. En nuestro ejemplo teníamos la azul iba más adelante, ¿verdad? Discúlpenme, es que estoy improvisando. Y quito. Ahí está. Voy a quitar eso nada más. Y ahora voy a poner la verde, ¿no? Acá en este caso. Y acá estamos observando. ¿Qué observaríamos? Observaríamos, fíjense, interferencia destructiva. Esto quiere decir que aquí veríamos, nosotros desde acá, veríamos que esto está oscuro. Ahora, voy a poner este ejemplo, en lugar de poner, ya sé cómo voy a hacer, en lugar de poner esta cuña, esto así, voy a poner una cuña. ¿Sale? Una cuña de vidrio. ¿Qué tendríamos en otro punto por acá? En otro punto por acá tendríamos de nuevo la onda reflejada en A, en el punto A. ¿Sí? Acá se reflejó en el punto B y llega al punto C. Ahora vamos a ponerle otro punto A', otro punto B' y otro punto C'. ¿Qué tendríamos? Igual que antes, ¿qué cosa, qué diablos quiere decir? Tendríamos una onda reflejada acá, ¿sí? Que es la azul, igual que antes, y ahora tendríamos en este mismo punto, asomándome a ver, ¡ay, maldita sea! ¿Qué veríamos? Veríamos también una onda reflejada verde, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia qué diferencia de retraso hay entre una y otra? ¿O va a haber el mismo retraso o va a haber un retraso diferente? A ver, veamos. ¿Va a ser el mismo retraso? ¿Vázquez, Víctor? ¿O va a ser un retraso diferente? Va a ser diferente ¿Por qué? por la distancia entre A', B' y después C'. Exacto, porque recorre diferente camino dentro. Así es. El tren que entró, ya no dibujé acá que la onda llega por aquí, ¿sale? Ya no dibujé esta onda que llega. Muy bien. Entonces, vean, recorre una distancia diferente. ¿Por qué recorre una distancia diferente? Dime, Víctor. No, porque ya van a estar en diferentes posiciones, ¿no? Bueno, la B' y la C'. Sí, estoy de acuerdo, porque están en diferentes posiciones, pero esa no es la causa. Ay, ¿La causa cuál es? la inclinación, ¿no? Del vidrio. El espesor. Espesor. Ajá. ¿Sí? Si el espesor, fíjense acá, tendríamos un espesor H y acá tendríamos un espesor H'. ¿Está claro? Entonces tendríamos diferente espesor. Y Sí. por tanto, el retraso sería menor. ¿Ya? Podríamos tener, voy a ponerlo tan solo como ejemplo, como una posibilidad, podríamos tener
esto. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál sería la suma de las dos? Bueno, las podemos poner aquí así, las dos. Una. Y la otra. ¿Sí? ¿Cuál sería el efecto? Jonathan, ¿cómo calculamos la intensidad de luz observada acá? Ahora quiero observar la luz. ¿Qué pasa con la intensidad de la luz observada en esta zona? Jonathan, ¿ya le hiciste como mis sobrinos? No, profe, aquí estoy. Jonathan, ¿eh? Aquí estoy, profe. Pues dime la respuesta. ¿Qué tendríamos que hacer para saber la intensidad? ¿En dónde estabas hace un momento? No estabas acá en la clase, ¿verdad? Porque ya vimos qué pasa, qué tendríamos que hacer. Teníamos los campos E1 y E2. ¿Ya? ¿Sí está claro o no? No estabas por acá, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Núñez Tenorio. Habría que sumar los campos. Primero tendríamos que sumar los dos campos. ¿Estamos? Sí. Los sumamos y ¿qué me da? Al sumarlos, vean, en la zona en donde se superponen, ¿sí? Bueno, acá se supone que seguiría el azul, ¿sí? En la zona donde se superponen, ¿qué tendríamos? La suma sería, ahora, una amplitud del doble. ¿Sí? ¿Sí está claro o no está claro? Entonces tendríamos esta de acá, después de acá elevaríamos al cuadrado E1 más E2, ¿sí? Al cuadrado y luego le sacaríamos el promedio y multiplicarla por C epsilon, ¿sí? Para calcular la intensidad, pero lo que sí ya sabemos es que al elevar al cuadrado esto, me va a quedar otra onda, voy a ponerla acá, ajá, así, ¿no? El otro perfil. Esto es elevar E1 más E2 al cuadrado. E1 más E2 al cuadrado. Y luego le sacamos el promedio y me quedaría este. Pero lo importante es que me quedaría, ¿y qué observaríamos acá? ¿Qué observaríamos acá? Muy bien. ¿Quién me respondió ahorita? Ricardo, ¿verdad? ¿Quién fue que me respondió? Yo, profesor Ricardo. Ricardo, muy bien, gracias Ricardo. Muy bien, veamos. Madrid Rocket, ¿y qué observaría? ¿Qué vería un observador que está acá arriba? Diría, el observador vería hacia acá y vería oscuro. ¿Y qué observa? Oscuro vería oscuro acá porque la interferencia fue destructiva. ¿Y qué observaría acá a un lado? ¿Madrid? Disculpe, profe, no entiendo a un lado en qué parte. ¿Me podría volver a señalar dónde? Aquí. ¿En dónde estabas, Ricardo? Estoy viendo acá. Esta fue la primera, el punto 1, con una altura, con un espesor de la capa H. Y acá en el punto 2 tendríamos otro espesor H'. En el punto 1, ¿sí? Fíjate que observamos interferencia destructiva, ¿sí? Pero en el punto 2 observamos interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque ha cambiado el valor de H, el retraso es diferente. ¿Bien? Ahora, ¿qué observamos acá? No estabas en clase, ¿verdad? No, sí, se vería un patrón de difracción, creo yo, porque habría partes, A ver, espérate, aguántame, Madrid. A ver, no le eches la dominguera, dime, ¿qué observarías? ¿Qué intensidad es? ¿Qué observarías en cuanto a intensidad? ¿Ya? Pues se vería luz. ¿Por qué verías luz? Brilloso, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, está bien, verías luz. ¿Y por qué verías luz? Porque ya con el nuevo valor de H ya es constructivo y no destructivo. Lo destructivo se Exacto, supone que es negro. exactamente. Ya viste cómo era más fácil que, como dicen por ahí los cuates, ¿no? Que echarme la dominguera, que el patrón de difracción. No, no, es más simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes interferencia constructiva ahora. ¿Sí? En el punto 1, ¿ve? Dijimos, voy a volver a ponerlo, en el punto 1 teníamos la onda azul acá, ¿sí? ¿Sí? Y la onda verde aquí, ¿no? ¿Sale? Dijimos, en la zona en donde se superponen, la suma da 0, es igual a 0. Y entonces vamos a observar campo igual a 0, y por tanto, le elevamos al cuadrado, pues sigue dando 0, le sacamos el promedio, da 0, y entonces lo multiplicamos por C epsilon y da 0. Entonces aquí tendríamos, acá en este punto, tendríamos en el punto 1, tendríamos intensidad 0. En el punto 2 tendríamos intensidad máxima. ¿Ya está claro? ¿Sí me entienden o no me entienden? Para ver qué es lo que van a hacer de experimento. Es decir, esto fue mi intención. Kevin, García Barrales, Kevin, ¿entendiste? ¿Qué pasaría un poco más adelante? Acá. Kevin, en otro punto por acá. Kevin, García Barrales, Kevin, ya te fuiste como mis sobrinos. Díaz Líbano, dime. Dime, Sí, ¿qué profe. observarías en otro punto Ya por se acá? entiende. Ahí la luz llega a ese punto. A ver, fíjate cómo el espesor, ahora tendríamos un espesor HB', ¿ya? Podríamos tener en este nuevo espesor H', de nuevo tendríamos, fíjate, una onda azul primero, y tendríamos acá a un lado la onda verde, ¿sale? Pero ¿qué podríamos tener de la onda verde? Bueno, lo que yo tendría que tener a un lado, acá a un lado, tendría que tener de manera alternada ahora interferencia destructiva. Y de nuevo regreso a este caso. ¿Me estás entendiendo o ya no me entiendes? Sí, ahí tiene interferencia destructiva. Podríamos tenerla, sí, estoy poniendo como un ejemplo tan solo. Ahora bien, ¿cómo se ve de frente? ¿Cómo se ve de frente? Vean por favor la figura de la cuña de agua. ¿Cómo decíamos en inglés? ¿Wedge qué? Muy bien, a ver, entonces veamos la cuña, acá está. ¿Ya la ven? La figura que les envié, ¿la tienes a la mano la figura? Bueno, Sí. ahora bien, fíjense, lo que tendríamos acá es la cuña. La cuña está, a ver, voy a pasar a otra. Tengo muchos. A ver, espérenme, déjenme eliminar esto. La cuña. Por ejemplo, puede ser más gruesa a la parte de abajo. ¿Sí? Voy a ponerla simétrica para que sea más razonable. ¿Sí?
Aquí tendríamos la cuña de agua. ¿Sí me entienden? ¿Me entiendes? ¿Con quién estaba yo hablando? Sí, profesor. ¿Con Sí. quién? Eres Raúl, ¿verdad? Lázaro, sí. Lázaro, muy bien. ¿Sí me entiendes que así estaría la cuña de agua? A ver, imaginen, en lugar de tener en lugar de tener ¿qué hice? En lugar de tener un gancho circular, ahora va a ser un gancho cuadrado. ¿Sale? Un cuadro. Y aquí se forma la cuña. ¿Ya? La cuña estaría formada aquí así. Es una cuña de agua. Por supuesto que ustedes, si se asoman a ver, en esta cuña de agua, no van a observar que es más gruesa en una parte y más delgada en la otra. ¿Ya? Bueno, pero aquí está dibujada la cuña. ¿Sale? ¿Qué se vería? Bueno, observaríamos en la parte primero que observaríamos un punto oscuro, ¿sí? Y después observaríamos, más arribita, un punto brillante, ¿sí? Más arribita dijimos un punto oscuro y luego un punto brillante y así de manera alternada. ¿Está claro? ¿Por qué va cambiando de una zona brillante, de una zona oscura a una zona brillante? Una oscura y una brillante. ¿Por qué va cambiando? ¿Me puedes decir? ¿Con quién estaba? Con Raúl, ¿verdad? ¿Me puedes decir por qué va cambiando? Porque va cambiando el grosor, ¿no? De la Porque cuña. va cambiando el grosor. Y entonces existe un retraso diferente de la onda reflejada en la superficie de atrás respecto a la onda reflejada en la superficie del frente. Aquí está la onda incidente, ¿sí? Y después aquí está una onda reflejada azul, ¿sí? Y una onda reflejada verde acá a un ladito, ¿sale? Muy bien. Bueno, a ver. Pero ¿qué pasa a un lado acá? A un lado aquí. Aquí. A un lado va a ser, vamos a reproducir lo mismo. ¿Por qué va a ser lo mismo? Pues porque la H va a ser la misma en todos estos puntos, ¿sí? Entonces la H va a ser la misma acá. Entonces aquí, si era oscuro acá va a ser oscuro, 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 ¿sí? ¿Qué sigue? Todos los puntos de acá a un lado que siguen serían brillante, 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 ¿sale? Y luego los que siguen serían oscuro, 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 ¿sí? Y luego brillante, brillante. Están siendo alternados. ¿Bien? Por supuesto que sería un continuo, ¿ya? Continuo de oscuro, continuo de brillante, continuo de oscuro y continuo de brillante. Y eso es justamente lo que se observa en la figura de la página donde estamos, 400 que les dije. Ya lo tengo. 414. ¿Me están entendiendo qué es lo que van a observar? Ahora bien, para poder observar esto, se requiere de luz. ¿Cómo van a lograr esa luz? Hay dos formas de hacerlo. Yo lo he hecho con la luz, simplemente la luz del sol, la luz del medio, y con eso se observa. En el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde venden de estos para hacer pompas de jabón, se ven los colores. ¿Sí los han visto? ¿Han visto los colores de los patrones de interferencia que se ven ahí? Sí. Angélica, ¿sí los has visto? ¿Quién contestó que sí? ¿Quién? Bueno, a ver, Angélica, Luis Márquez, Angélica, ¿los has visto? Sí, los he visto, profe. Ya. A ver, Retama, Johan, ¿los has visto? Sí, yo también los he visto, profe. Sí, has visto que se ven como de colores las pompas de jabón. Ajá, bueno, de múltiples.
Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué se ven de colores? Pues porque el retraso es diferente dependiendo de la longitud de onda. Pero bueno, voy a dejarles, por favor, que hagan el experimento este. Esto solamente les pedí que lo hicieran. ¿Sí? El experimento, insisto, de la figura 414. ¿Ya? En el caso de la figura 414 de la columna de la derecha con los portaobjetos, ¿ya? En esos casos también se puede hacer, hay que presionar con un lapicero o con el dedo, ¿ya? Pero sí se requieren que sean portaobjetos por la calidad óptica no del vidrio, sino que son suficientemente planitos los portaobjetos, ¿sí? Muy bien, permítanme, creo que alguien quiere entrar. Apenas va con una hora de retraso, pero... Hola, Carla. Buenas noches. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan de esta tarea? Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, es que no entendí bien. O sea, ¿qué es lo que le da el grosor, por así decirlo, a lo de la cuña con el gancho? O sea, ¿qué es lo que le da el grosor? ¿El levantarla del agua o algo así? ¿O? Sí, la fuerza de gravedad. ¿De un grosor variable? ¿Eso te refieres? Ajá, sí, porque el gancho es plano, ¿no? Pero el grosor, ¿de dónde sale? O sea... ¿De dónde crees que sale? A ver, a ver, volteate. ¿Has visto el Popocatépetl? Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Dime, ¿en dónde está la parte más ancha? ¿En la base o en la punta? En la base. En la base está más ancho. ¿Por qué crees que está más ancho en la base? Es decir, desde la parte de arriba, el Popocatépetl lo que hace es, o lo que ha hecho, o lo que hizo, ahora no lo está haciendo, pero lo que hace es bota material incandescente. ¿Sí? O sea, que y este material... hay que levantar el... ¿Perdón? No, sí, ya entendí. O sea, a la hora de levantar el gancho del agua, ¿no? O sea, Sí. es cuando se genera ese grosor. No, a ver, no te entiendo, ya no te entiendo. Es que me interrumpiste lo que te estaba explicando y ya no supe si entendiste lo que te decía o no. A ver, de nuevo, dime, pregúntame. ¿Qué cosa es lo que me querías preguntar? No, creo que sí, ya entendí con ese ejemplo, profesor. Es que no había entendido, pero ya. A ver, mira, voy a ponerlo así, aprovechando mi dibujo piñatón que está, ahora voy a poner el gancho, este gancho cuadrado, ¿no? Piñata, ¿sí? Ya, aquí está el gancho, ¿sí? Aquí, hacia acá está la fuerza de gravedad, ¿ya? Esta diferencia que se ve de los grosores, el espesor H es del orden de micras, o micrones se llaman, ¿no? ¿Sale? Es del orden de micras o micrones, ¿sale? Es decir, se alcanza a observar este patrón porque esta diferencia de espesor entre esta parte de arriba y esta parte de abajo es del orden de unas 3, 4 micras. No crean que es mucho. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? Sí, yo tengo una. ¿Quién eres tú? Aquawit. Aquawit, dime, Marcos. ¿Desde qué punto de vista tengo que observar? ¿Desde enfrente o desde un lado? Desde donde quieras, desde donde puedas. Lo más, observa en la dirección en la cual más o menos se va a reflejar la luz. Puede ser que si pones acá tu celular y lo enciendes, ¿ya? Enciendes el foco del celular, va a ser la fuente de luz, ¿ya? Y entonces tú vas a estar acá observando, ¿ya? Opción 1, esto sería plan 1. Plan 2, aquí puedes tomar al sol, ¿sí? ¿Va? Y esa es tu fuente de luz, entonces con el celular vas a buscar el patrón. ¿Ya me entendiste? En principio se puede observar casi de cualquier dirección, ¿eh?
A ver, les voy a dar otro ejemplo de este tipo de patrones de interferencia. Dime. Y bueno, ¿a qué distancia tenemos que poner la fuente de luz si la vamos a observar con el celular? No hay bronca. Más o menos no importa. A ver, a ver. Ya están poniendo muy nerviosos. ¿Alguien más ha visto este tipo de patrones de interferencia en alguna otra parte? ¿No? ¿Patrones de interferencia de Newton? ¿Anillos de Newton? Bueno, anillos de Newton que ni son anillos ni son de Newton. Pues bien, pero dime, perdón, ¿quién? Le decía que en pantallas de celular o protectores. ¿Perdón? ¿En qué? Protectores de celular. En los protectores de celular, fíjate que yo no me había dado... No, creo que no son lo mismo, porque no sé. Cuando estás poniendo el plástico, ¿te refieres a cuando estás poniendo el plástico en el protector o no? Sí, cuando están medio separados, ve que hay... Exactamente, fíjense, muy bien, qué buena observación. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Ojeda. Alejandro, muy bien, Alejandro. No te voy a poner ninguna palomita, nada más quería hablarte por tu nombre. El punto es que acá sería, acá cuando está el plástico, aquí así, aquí está la capa de plástico. Sí, acá está la luz del sol y se forma una cuña, nada más, aquí es una cuña de aire. ¿Ya? Y se observa justamente en las partes donde está más cercano. Ahí es donde está el patrón de interferencia. ¿Sí? Si lo pueden sacar de un celular, a todo dar, ¿eh? Por cierto, ahorita que me dices, alguien me había preguntado hace un momento que si se podía hacer con plástico. Bueno, pues sí se puede hacer con plástico, y es este plástico, el plástico del protector. ¿Ya? Otro ejemplo, aquí está otro ejemplo de anillos de Newton, muy bien. Otro ejemplo, ¿alguien sabe otro ejemplo? ¿Que lo haya visto? Profe, igual con el celular, creo que poniéndole gotitas pequeñas gotas de agua encima. Pequeñas gotas de agua, no, ahí sí no es eso. Ahí es que se observa ahí no, ahí las gotas de agua que se forman arriba del celular se comportan como una lupa. Ya se los había explicado, y en ese caso se está observando el diodo emisor, y el diodo emisor son 3 fuentes de luz. Yo no me he fijado en detalle, pero tiene una fuente roja, después tiene otra azul, y debe tener otra verde, o amarilla, ¿sí? Entonces lo que se está viendo es el LED. No, ese no es lo mismo, no es el mismo efecto. Profesor. ¿En dónde? Profe, ¿no sería algo así como, bueno, como cuando hay una mancha de gasolina tirada en el suelo? Exactamente, pero fíjate que no es gasolina. La razón es muy simple. No es gasolina porque la gasolina se evapora. Maldita gasolina, por aquí se cae y tarda unos cuantos segundos y se evapora. A no ser que esté goteando mucho. Se mantiene ahí el goteo, pero lo que se ve en el suelo, en el pavimento, en el piso, son capas de aceite. El aceite no se logra evaporar y se queda ahí en el pavimento. Y cuando llueve, entonces la capa de aceite que está aquí flota, y se convierte en una flota. Aquí está el agua. Aquí está el pavimento, ¿no? Que está todo rugoso y feo, ¿no? Pero el agua se mete acá abajo y hace que flote la capita de aceite. Y ustedes observan, bueno, aquí voy a quitar esta parte de acá, aquí observan con la luz del sol, es la que les llega a la capa. Y estas son también franjas de interferencia, igual. Por cierto, si logran ver, es poco probable que ven en esta época, porque ya está pasando la época de lluvias y el pavimento ya se limpió. Ajá. Ya hay poco efecto. De hecho, hay 2 efectos de las manchas de aceite en la carretera o en la calle. Un primer efecto es que el aceite flota y se ven los patrones de interferencia. Un segundo aceite es que la carretera se vuelve resbaladiza, ¿sí? Porque el aceite está flotando en el agua,
Sí, y por eso es muy peligroso, son muy peligrosas las primeras lluvias para los choferes, bueno, para los que van manejando, cualquier autobús o carro o lo que sea, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿ya estuvo? ¿Ya está claro lo que van a hacer de tarea de experimento? Profe, Dime. entonces como comentaba el compañero de la mica del teléfono, ¿puedo usar la mica de mi teléfono, levantarla y tomarle las fotos a las franjas que se ve ahí? No te entendí nada. A lo que comentaba el compañero de que se puede ver a través, bueno, se puede ver con el, ya se me fue el nombre, con el protector de pantalla del teléfono a la hora de levantarlo cuando, o más bien cuando lo ponemos, se crean estas franjas. Sí, se crean. ¿Y qué me dices tú? ¿Puedo usar este método y tomarle las fotos? Puedes tomarlo, vamos viendo, aquí lo analizaremos. Ok, gracias. ¿Sale? Pero acá te va a quedar, quedan franjas irregulares, ¿eh? Deben quedar franjas irregulares acá. Y acá quedan como si fueran los barrotes de una escalera. ¿Sí? Así se ve. Hagan el experimento. Yo les sugiero que hagan los dos, pero bueno, en fin. Pero digamos, en principio sí pueden hacerlo de dos formas diferentes. Claro que sí. Muy bien. Háganlo, a ver qué les sale. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Profe, no? yo mandé una foto al grupo porque, bueno, yo estaba haciendo algo con burbujas hace un tiempo y me salió. A ver. Es que, ¿saben qué? El sonido de ¿esto de dónde lo sacaste? Lo hice yo, con una burbuja. ¿Cuándo lo hiciste? Ya tiene como 2 meses. Hace mucho tiempo, sí, claro. Parece un experimento para la clase de laboratorio. Efectivamente, allá aparecen círculos, ¿ya se dieron cuenta? ¿Sí? Porque el espesor es entre dos segmentos de círculo. ¿Ya? Bien, bueno, esto sería un ejemplo, pero yo quisiera que hicieran este otro, que lo volvieran a repetir y lo hicieran. Está bien, está bien. Justamente esto sería el equivalente, ¿va? Bien, ¿y con qué luz usaste? ¿Qué luz usaste acá para hacer el experimento? ¿O solo te lo encontraste en internet? No, con la luz de mi teléfono. La luz de tu teléfono, sí, está bien. Por cierto, se ve muy claramente que tienes el rojo y el verde, y creo que el amarillo también se ve, no se ve. Muy bien, bueno, algo así, pero solo que con la cuña. ¿Ya me entienden? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Si no tienen preguntas, descansamos 5 minutos. Quinta edición. En español. Muy bien. Bueno, muy bien. A ver, veamos entonces. ¿Qué características o qué desventajas tiene el arreglo de Young? El arreglo del experimento de Young, como tenemos, es que tenemos una fuente de luz original, 2 orificios muy pequeñitos, ¿sí? Estos orificios tienen un tamaño del orden deben ser un tamaño como del orden de 0.2 milímetros de diámetro, estos pequeños orificios, ¿no? ¿no? Y resulta ser, bueno, acá ponemos nuestro ojo, y resulta ser poco práctico la observación de este patrón. Hay otras formas en las que se puede hacer este patrón, es colocar una fuente de luz S, por ejemplo, de su celular, y colocar un pequeño vidrio plano. Se llama espejo, pero digamos que no tiene ninguna capa de aluminio
o de plátano, en el que se refleje la luz. Entonces, en este caso, lo que se hace es, se coloca la fuente de luz aquí, se coloca el vidrio plano, ¿sí? Y se coloca aquí la pantalla de observación. Esta es la pantalla de observación. Lo que pasa es muy simple, es que la luz que viene de acá, se refleja. Bueno, primero, número uno, la luz que llega acá a la pantalla de observación, la podemos dividir en dos partes, ¿no? Una parte de la luz que llega directamente, que es esta, y otra parte de la luz la que se refleja en el espejo o en el vidrio, ¿sí? Entonces, a este plano llega la luz marcada en azul y la luz marcada en verde. Pero este arreglo, ¿a dónde está la imagen de este espejo? Perdón, de esta fuente de luz, ¿a dónde se forma la imagen? ¿O dónde forma la imagen este vidrio o este espejo? Bueno, la imagen se forma acá abajo. Y se dice que esta es la fuente original S y esta es la fuente original S', diferente. Y acá se observa el patrón de interferencia. Acá está la referencia de lo que estoy sacando, es en el mismo libro de texto. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja que tienes en este arreglo es que la cantidad de luz que llega aquí, es muy grande. Vean ustedes la luz marcada acá en azul. Ilumina toda esta parte. ¿Sí? Esta parte. ¿Sí? Entonces, esta cantidad de luz que llega acá es una cantidad de luz mucho más grande en comparación de un pequeño orificio. La cantidad de luz marcada en verde es esta que aparece acá, llega casi. Es la cantidad de luz marcada en verde, ¿no? ¿Sí? Es muchísimo mayor cantidad de luz. El patrón de interferencia es un patrón de interferencia bastante más intenso. Este espejo se llama espejo Lyot. A ver, si no tienen preguntas, paso a la siguiente diapositiva, o si tienen preguntas me pueden decir ahora. ¿No hay preguntas? Muy bien. A ver, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es la expresión de la separación entre las fuentes en el espejo Lyot? Es 2H, donde H es la distancia al vértice del espejo, es decir, de la fuente de luz al vértice del espejo. Esto es H. Primera opción. Segunda opción, H es la distancia más corta a la continuación del espejo. Esta es la continuación del espejo y esto es H, posiblemente. ¿Sí? O hay otra opción. ¿Me pueden decir cuál es la opción de respuesta? No sé si anda Gabriel por acá. O ya se aburrió de estar oyendo. Sí, yo creo que sí está. Sí, muy bien, por favor, mándenme su respuesta. De acuerdo a la ley de reflexión, voy a poner el rayo 1 y el rayo 2. El rayo 1, ¿cómo se va a reflejar? De acuerdo a la ley de reflexión, ¿cómo se va a reflejar el rayo 1? Diego. Veamos a Contreras Monroy, Gerardo, ¿cómo se va a reflejar el rayo reflejado? ¿En qué dirección se va a reflejar? El ángulo con el que lleva, pero al revés, o sea, del otro lado.
O sea, del otro lado del eje. Ajá. ¿Estás de acuerdo en que sería este, no? Sí. Bueno, más o menos. ¿Sí? Se va a reflejar en esta dirección. Muy bien, de tal manera que este ángulo y este ángulo alfa es el mismo que este. ¿Sale? Muy bien. Cuando nosotros nos asomamos a ver por acá, ¿de dónde proviene el rayo? Nosotros no vamos a decir que este rayo, vamos a decir, no proviene de aquí, no proviene de ese. Lo que nosotros diríamos es que proviene de acá atrás. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando ven la imagen de un objeto reflejada en la superficie, en el vidrio plano de su iPad o de su celular, ustedes ven, fíjense, ven la luz reflejada del foco, por ejemplo, del filamento, la ven como si proviniera de dentro del vidrio. Esto que estoy diciendo, en algún punto de acá debe reflejarse, debe estar esta fuente de luz, la imagen de la fuente de luz. ¿Sí me entiendes, Contreras? ¿Gerardo? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasa con el segundo? Ahora voy a ver qué pasa con este segundo rayo, el rayo número 2. ¿Cómo se va a reflejar? Pues igual, ¿no? Solo que ya viene en otro. Ajá, solo que sí, lo mismo. Solo que su eje va a estar en el otro lado. Ajá. Ahí. Pero no el mismo ángulo. Ajá. Porque el ángulo de incidencia es diferente. ¿Sí? Este ángulo beta es diferente del alfa. ¿Ya? Correcto. Pero se va a reflejar obedeciendo la misma ley. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿De dónde va a haber un observador? Voy a poner acá, ahora voy a poner un observador más grande. ¿Sí? Un observador sote con un ojote. ¿Sí? ¿De dónde va a haber el observador que está acá? ¿De dónde va a ver que proviene el rayo marcado como beta, el rayo 2, después de reflejarse? Pues de la línea que continuaría atrás del espejo. Hacia atrás. Uh-huh. ¿Ya? ¿Va? Ok, lo pongo acá. La pregunta es, ¿cómo es este triángulo? El triángulo, déjame ver si el S A, voy a llamarle este punto B. El triángulo SAB, el triángulo SAB, ¿cómo es con respecto al triángulo? Voy a ponerle S', A, B. ¿Cómo son esos dos triángulos entre sí? ¿Congruentes? ¿Perdón? ¿Congruentes? ¿Qué cosa quiere decir eso? Son iguales en tamaño y longitud de lados. Exactamente. No longitud. Sí, fíjate que sí. Ajá. Sí. Fíjate que sí. Es decir, ¿por qué razón? Mira, si tú tomas estos ángulos, van a ser exactamente los mismos que estos. ¿Ya? ¿O no? Sí. Sí, van a ser los mismos. Este ángulo de acá va a ser el mismo que este ángulo de acá, ¿sí o no? Sí. Este ángulo de aquí va a ser el mismo que este ángulo de aquí, ¿sí o no? Sí. Y entonces tienes dos triángulos con dos lados iguales, dos ángulos iguales, dos triángulos con dos ángulos iguales, pero además con una línea coincidente, con un lado coincidente, el AB. Esta longitud AB es común a ambos triángulos. ¿Sí o no? Aunque no quieras, sí. Por tanto, el triángulo SAB y el triángulo S'AB van a ser igualitos, solo que, ¿cómo se puede decir? Rotados. O refleja. Creo que la palabra adecuada desde el punto de vista matemático aún es reflejado. Es como si tuvieras este triángulo reflejado en esta línea. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que tengo que arreglar mi cochinero de triángulo que puse acá y tengo que poner acá el punto S'. ¿Por qué? Porque este triángulo, el triángulo SAB,
AB es igual al triángulo S'AB. Muy bien. ¿Qué palabra usaste? ¿Congruentes? Sí, pero congruentes es solo, o sea, es que sí es, a lo mejor sí, pero yo recuerdo que congruente era cuando no necesariamente sus lados eran iguales, pero sí sus ángulos. Ya, no, pero no me acuerdo. Yo no me acuerdo de esas. Yo no llevé nunca un curso de geometría, desafortunadamente, con un matemático. ¿Ya? Pero ya. El triángulo SAB el triángulo S'AB es el reflejo del triángulo SAB. Muy bien, el triángulo S'AB es el reflejo del triángulo SAB. Muy bien. ¿Sí? Y por tanto, si son así, por tanto, H' es igual a H. Muy bien. Esto se puede hacer. Si tienen paciencia, lo acabé de hacer hace un rato. Justamente le quité la protección al celular, la protección de plástico que se le pone al celular por las caídas normales que tienen los celulares, ¿no? Y puse otra fuente de luz y me puse a observar el patrón de interferencia. Me puse a observar justamente así, es decir, coloqué aquí el celular. Yo me puse aquí mi ojo, coloqué una fuente de luz lejana y se ve un patrón de interferencia. Hay que tener experiencia para hacerlo, pero bien vale la pena. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se puede cambiar H en este ejemplo? ¿Cómo se le puede cambiar a H? ¿Alguien me puede decir cómo podemos hacer? De hecho, es un problema porque cuando estamos agarrando el celular con las manos, los pulsos nerviosos hacen que el celular tiemble, esté moviéndose. No es un problema de una mala noche que hayan pasado. No, es un problema de que se dan de por sí los pulsos nerviosos hacia nuestros músculos y hace que tiemble un poco nuestra mano. La diferencia de ser un laboratorio es que lo ponen estable y se alcanzan a observar. Muy bien, ¿cómo cambiar H? ¿Cómo cambiar H? A ver, vamos viendo. Monroy, ¿te acabé de preguntar, Gerardo, o no? Usted no me acuerdo. Sí, yo fui el que pasé. Tú fuiste, ¿verdad? El que preguntó. Gracias, Gerardo. Marcos, Aquawit. Podemos la fuente de luz ponerla más arriba o más abajo. Eso es una posibilidad. Pero si haces el experimento en casa, ¿qué tendrías que hacer? Fíjate que sí, pero es más complicado desplazar la fuente de luz, que sería el equivalente a mover el espejo hacia abajo o hacia arriba, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Subir o bajar la fuente de luz, dejando fijo el espejo, o bien subir y bajar el espejo, dejando la fuente fija. Sí. ¿Qué otra forma tendríamos? Sí. Aquawit, dime. ¿A alguien se le ocurre otra forma de hacerlo? Perdón, estoy contigo, Marcos. No, es la única. Nada más, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna opinión de cómo hacerlo? Pues, acá está el espejo. Lo que se puede hacer es rotar el espejo. Al rotar el espejo, esta se convierte en la H. Y esta sería la H'. Antes la H era la original con el espejo, vamos a ponerle verde. Esto era la H. Y para acá estaba la H', ¿no? Si giran el espejo y lo convierten en el espejo azul, entonces la H va a ser esta azul y la H' va a ser esta azul. Muy bien, o sea, pueden
simplemente cómo girar, bueno, es decir, si esto se coloca con sus tornillos en su base en el laboratorio, aunque este arreglo se puede hacer con alguna facilidad, por cierto, en casa, moviéndolo y colocándolo en una mesa, etcétera. Yo he hecho este experimento acá en casa, pero bueno, moviendo uno de los tornillos se puede cambiar simplemente, se puede inclinar el espejo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente. El doble espejo de Fresnel ya empieza a aparecer cada vez más Fresnel, o Fresnel, dicen los españoles. En este caso se colocan dos espejos. Un espejo AC, espejo 1. Uno es el espejo AC, y el espejo 2 es el espejo CB, que sería ¿no? Son dos espejos y uno es fijo y el otro es movible. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, bueno, la luz reflejada en el espejo verde, voy a ponerlo en verde, sería esta, ¿no? Bueno, realmente se va abriendo, Déjenme corregir el diagrama, ¿no? Y la luz reflejada en el espejo azul, que sería esta. Esta se queda aquí así, ¿no? Y acá. ¿Ya? Entonces tenemos la luz reflejada en el espejo azul y la luz reflejada en el espejo verde, que forman a su vez dos fuentes, S1 y S2. ¿Ya? La separación entre las fuentes está dada por 2R seno de teta, donde teta es el ángulo ¿no? Esta deducción es algo un poco más complicada, pero se puede hacer la deducción sin ninguna dificultad. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esto. ¿No? Ya se aburrieron de este material. Bueno, ya vamos a darle cambio a este material. Pasamos a la tercera versión de los interferómetros. Otra forma de hacer los interferómetros es usando dos pequeños prismas, que se llama biprisma de Fresnel. Un prisma, como aparece acá, viene la luz así, y cambia de dirección. Y con el otro prisma de abajo, de la parte de abajo, voy a ponerlo en verde, voy a ponerlo lejano. Entonces lo que tenemos es la luz se gira aquí así. ¿Qué ventaja tiene este biprisma de Fresnel? Bueno, que captan mayor cantidad de luz. ¿Qué desventaja tienen? Que no pueden cambiar la dirección de cambio de dirección de la luz, porque los prismas están hechos y no se puede estar, si quieren cambiar la dirección en la cual el rayo se refracta, ya sea los rayos en rojo o los rayos en azul, lo que se requeriría era hacer nuevos prismas, que es más complicado. Es decir, se requeriría tener, para estar cambiando los ángulos, se requeriría tener muchos prismas a la mano. Se puede hacer, por supuesto, y se puede hacer y se hace en algunas aplicaciones, pero no es algo común. Hay otro arreglo que vi en un libro de Malacara, por cierto, creo que es sí, en este libro, en el Óptica Básica de Malacara, en la página 239, se llama espejo de Piget. No, esto es francés. ¿Alguien de ustedes sabe francés y no puede decir la pronunciación? Te lo voy a agradecer. Bueno, los que han ido a clase de francés no saben cómo se pronuncia. Bueno, yo le voy a decir billet, pero no es la pronunciación correcta. En este caso, este arreglo es muy bonito porque se puede hacer fácilmente. Lo han hecho algunos estudiantes en
y han obtenido el patrón de interferencia sin dificultad alguna. Lo que se hace es una lente de plástico, de esas una lente de plástico que se utilizan para los juguetitos de los telescopios de juguete y eso, que no tienen precio más allá con todo el juguete debe costar del orden de unos 5 pesos, ¿no? Lo que se hace, como es de plástico, se puede cortar fácilmente, entonces se corta por mitad. Se le corta con una ceguetita de esas para cortar metal, pero puede no ser, ¿no? Puede ser con un cuchillo, se le puede dar. Y entonces lo que se tiene es dos lentes, ¿no? 2 lentes de plástico separadas, ¿no? Y entonces cada una de las lentes de plástico va a generar la de arriba, que le voy a llamar en rojo, ¿no? Sí, de acá arriba, genera una imagen acá en este punto. Y la de abajo, que es la azul, genera otra imagen diferente, ¿no? Acá en este punto de acá. ¿Sí? Y entonces lo que se puede hacer y esta luz se sigue abriendo y se sobrepone en el plano de observación y acá se ve el patrón de interferencia. Lo más bonito del caso es que se puede cambiar la posición de la imagen S1 y S2. ¿Cómo se puede cambiar? Se puede cambiar horizontalmente. ¿Cómo? Moviendo la mitad de la lente, ¿no? Es decir, en lugar de que esta lente pueden poner esta así. Está espantoso mi dibujo, permítanme. Lo que pueden hacer, decía, es mover esta lente para acá. Y esta lente la pueden dejar acá. ¿Cuál es el efecto que tendrían? Lo que tendrían sería 2 imágenes. Una aquí. La azul se quedaría en el mismo lugar. Y la roja se podría mover hacia un lado o hacia otro. Puede ser hacia adelante. Comúnmente sería hacia adelante en este diagrama. Y entonces cambian el patrón de interferencia acá. ¿Sí? Cambia la separación entre fuentes de luz. Otra opción es subir y bajar la mitad de la lente, ¿no? Es decir, en lugar de que estén originalmente, como están originalmente así. Entonces lo que se puede hacer es una de las dos se puede subir, ¿no? En lugar de esta, la cambian, la suben, y entonces lo que logran hacer es mover la fuente, el punto de imagen de una de ellas, y es como si tuvieran un interferómetro de Young con una separación a variable al gusto. Y esto cuesta hacer este interferómetro unos cuantos pesos, ¿no? Pero se puede hacer. Este no está en el libro, no está en el libro de Hedge, pero sí está en el de Malacara, que también está en la red, ¿eh? El óptica básica aquí está planteado. Muy bien, bueno, ya me adelanté a la pregunta de concepto, ¿sí? ¿Cómo se puede cambiar esto? Bueno, les decía, moviendo transversalmente una mitad de la lente, moviendo longitudinalmente una mitad de la lente, o de las dos posibilidades, ¿no? O no puede controlarse. Muy bien. ¿Tienen preguntas que hacerme? Están medio dormidos hoy. ¿Sale? Entonces, por favor, espero para el jueves sus experimentos. Discúlpame, acá está. De la fotografía que les envié, ¿ya? En la fotografía que les envié aparece X y Y. ¿Sí ven la figura? En la figura que les envié, aparece con lápiz dibujado un eje X y un eje Y. Sí, profe, ya lo estoy viendo. Sí, muy bien, perfecto. Esos 2 ejes, uno está, a ver, voy a ponerlo aquí así. Digamos que así va a ser la cuña. ¿Por qué va a ser la cuña así?
Pues va a ser así la cuña por la fuerza de gravedad. Es decir, ya no terminé de comentarles lo del Popocatépetl, es decir, el material que va sacando, que va derramando la boca del Popocatépetl, o el cráter del Popocatépetl, se va yendo hacia abajo. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad. ¿Ya? ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Qué cosa indican? A ver, ahora lo que tenemos acá, lo que tenemos aquí van a ser, voy a poner las franjas azules, pero para cada longitud de onda aparece una franja, ¿eh? Solo las azules. ¿Ya? Así aparece una y luego aparece otra más cercana y otra más cercana. Así. ¿Ya? Cada franja, fíjense, esto es importante, cada franja es una curva de nivel. ¿Has visto las curvas de nivel en tu curso de cálculo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, si tienes una superficie así, ¿sí? Bueno, al revés, voy a ponerlo de otra forma, perdón. Para que sea el ejemplo que les ponen los profes, ¿no? Una cosa así. Una cosa así. ¿Ya? ¿Cuáles son las curvas de nivel? Pues lo que tomas es, lo que se toma para calcular las curvas de nivel, le pones un plano, ¿no? Y entonces lo que te queda de esta curva, la intersección del plano con el chipote con la pelota, es una curva así, ¿no? Es un círculo. ¿Cómo lo ves proyectado al fondo? Pues lo ves proyectado como este círculo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pasa si pones otro plano más abajo? Pues te va a quedar la curva de nivel ahora va a ser esta. Los puntos para los cuales la H es constante, porque sería otro valor de H, y entonces tendrías este otro círculo. ¿Ya? Entonces lo que se observa, ahí en este caso sería justamente el caso de anillos de Newton con dos portaobjetos, la de la figura, la segunda columna de la página 414, la de abajo, que fue la última foto que les envié. Que no es cierto, que aparece como la primera foto que les envié. Ahí aparecen círculos, ¿ya te das cuenta? Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, y esas son las curvas de nivel del espesor. ¿Ya? Okay. Sí, sí, sí. Solo que son curvas de nivel, ¿sí? Con un valor, con un espesor, fíjate, cada cuánto la separación entre una altura y la otra de los planos que cortan tiene que ser del orden de lambda sobre 2. Es decir, si lambda es igual a, vamos a poner un ejemplo, media micra, ¿sí? Lo que te está diciendo esta curva que aparece aquí es que la altura, la separación entre una curva de nivel y la siguiente ha cambiado el espesor en lambda sobre 2, es decir, del orden de 1/4 de micra. A ver, ¿cómo vas a calcular esto? Está fácil. Bueno, digo yo, está fácil si ya te sabes la respuesta, ¿no? Y yo ya me la sé. A ver, es decir, una vez que tienen la fotografía, ¿sí? Lo que van a hacer es agarrar estos puntos e interpretarlos como curvas de nivel del espesor. ¿Ya? Estos otros puntos, voy a llamarlo con bolita, va a ser correspondientes a otro espesor. Aquí va a ser el espesor E, aquí abajo va a ser E'. Estos otros puntos de acá van a ser la gráfica asociada con un espesor, perdón, son puntos asociados a un espesor EB'. ¿Ya me entiendes? Sí, 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 sí. Y ahora lo que te pido es que grafiques, fíjate ahí lo que te estoy pidiendo que grafiques es a partir de las curvas de nivel, el proceso inverso de acá. Acá tú tienes una función f de xy, ¿sí? Z igual a f de xy. Muy bien. Y de aquí calculas las curvas de nivel. La curva C1, C2, ¿sí?
Ahora, lo que te estoy pidiendo es, a partir de las curvas de nivel que tienes, cómo vas a reproducir el valor de la altura. Por eso se pueden medir, fíjate, por esta razón, se pueden medir cantidades tan pequeñitas en óptica. En óptica tú mides 1/4 de micra, así, pero con la mano en la cintura. Cualquiera de los técnicos que aparecen o que están en la... que trabajan en el taller de óptica, te puede medir una cuarta parte de esto, te puede medir 1/10 de micra con la mano en la cintura, haciendo el procedimiento que ustedes están explorando ahora. ¿Ya me entendiste? Sí, ¿O sí. quedaste peor? Ya entendí un poco mejor, o sea, porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Ya. Ajá, entonces, ahorita lo que vamos a obtener son curvas de Liber que van a ser la función cortada a partir de cierta altura z. Exactamente. Nada más que acá la z está acá en esta dirección. ¿Sí? Sí, ajá. Así como está en la figura, digamos, este eje, a ver, vamos a ver, X, Y, Z, ¿no? Este sería el eje X, tendría que ser el eje X, este de acá. Sí, ya me quedó, ¿sale? Tiene que dar la regla de la mano derecha, ¿sí? X, Y, Z. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener las curvas de nivel. Las curvas de nivel, ¿qué van a hacer? Ustedes lo van a ver, ¿no? Las curvas de nivel acá van a ser rectas, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que tienen que reproducir, las curvas de nivel es el interferograma. Y lo que van a reproducir es, digamos, el espesor. El espesor que va a tener este espesor E, ¿sí? Va a depender de X, de Y y del índice de refracción del agua. Pero ese es, perdón, no, me faltó una cosa, la más importante. Por supuesto que va a depender de H, ¿no? Y a su vez H depende de X y Y. ¿Ya me entienden? Bueno, ¿me entendiste? ¿O quedaste peor? Sí, creo que ya, sí. Bueno, ok. Ahora, ¿dónde van a aprender en detalle las partes finas de esto? Leyendo el texto. ¿Ya? Particularmente, déjame ver. Aquí está, por cierto, déjenme decirles que aquí aparece, en la página 413 van a entenderlo. Aquí aparece el caso así, de franjas rectas. Si tienes a la mano la página 413, ¿la tienes? Sí, profe, aquí la tengo. Sí. Ahí en la parte esquina superior derecha de la página 413 aparecen las franjas rectas, que es muy parecido a lo que tú vas a tener. Sí. ¿Ya? Se parecen mucho. Y es la interpretación, aquí va a ser esta parte. Si tú lees lo que se llama franjas de igual espesor, vas a entender con absoluta claridad esto que te estoy explicando y que ahora está nebuloso. Okay. De mala leche de mi parte, porque no les estoy explicando en detalle. ¿Sí? ¿Bien? Sí, perfecto. Sí. Porque quiero que le echen un vistazo al texto. ¿Va? Ok. Muy bien. Vale. Órale. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos el jueves con su experimento, por favor.